Nazareta o tla Hola. iphumana dillo le ditshebo tsa bafu ba nyametseng ke dikgohola. Meya ya bona e hua bodimong. Duerme para siempre, no despierta nunca. Gracias, Tati. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable. Bueno, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Y a todas. Bienvenidos a Salón Fixi Interruptus. Mi nombre es Juan Daniel Taboada, yo soy el coordinador académico de esta agenda y estamos muy orgullosos de abrir esta agenda y este Salón Fixi con nuestras dos colaboradoras, Vanessa y Marcela. Ellas son de Docolabs y pues nada, estamos muy contentos de que nos acompañen y de abrir el evento con ustedes. Un saludo muy especial también a los que nos están acompañando virtualmente. Y nada, bienvenidas y adelante. Muchas gracias por estar acá de nuevo.
Gracias. ¿Sabemos si ya están conectados nuestros panelistas? Vale. Bueno, entonces demos inicio al espacio. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla inaugural del Salón FICSI, en la que estaremos hablando del cine como una herramienta de cambio social. Mi nombre es Vanessa Cuervo Forero y me complace mucho estar en este espacio nuevamente y en un evento que combina pues, lo presencial con lo virtual después de más de un año de distanciamiento social. Entonces, pues muy contenta de estar aquí. Hace 2 años, aquí en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, en el 2019, tuve la fortuna, el placer de estar con Enrique Pedraza del Sundance Institute y con la ahora nominada al Oscar Maite Alberdi, directora y documentalista chilena, hablando justamente de este tema, ¿no? Del poder que tiene el cine y nuestras historias para cambiar realidades. Y cuando hablo de cambiar realidades, pues me refiero a cosas muy tangibles, ¿no? A que la gente pueda preguntarse por si puede cambiar de opinión, que considere cambiar una mentalidad, un hábito, incluso llegar a cambiar una ley, un sistema, o fortalecer alguna comunidad o fortalecer alguna lucha o un movimiento social. Entonces hoy, 2 años después, me complace mucho volver a traer este tema a la mesa, pero esta vez con Docolabs y con invitados y invitadas nacionales que se están pensando el tema del impacto también pues desde sus prácticas, que no necesariamente son las del cine. Porque así como el cine es una labor y una creación que requiere de muchas fuerzas colectivas, el impacto social de una película también se tiene que pensar desde ahí, desde la labor colaborativa y desde las alianzas. Pero antes de presentarles a mis invitadas y invitadas de la charla de hoy, quisiera darle la palabra a mi coequipera, conspiradora, documentalista y directora de Docolabs, Marcela Liscano, con quien pues, nos lanzamos a esta tarea de abrir espacios de formación para la producción de impacto. Entonces, Marce, por favor, cuéntanos por qué estamos aquí hoy. Bueno, buenos días, qué bueno estar aquí hoy, como dice Vanessa, en un evento presencial, viendo los ojos de ustedes después de tantos días de estar solamente mirando pantallas, eso ya es emocionante. Bueno, les cuento un poco lo que venía contando Vanessa. Nosotros creamos Docolabs el año pasado, también como en respuesta a la necesidad que teníamos de tener un espacio colectivo de laboratorio, de reflexión y de formación de los procesos que vienen una vez que uno termina una película, ¿no? ¿Qué pasa con la distribución? ¿Qué pasa, digamos, como uno a veces pone como toda la creatividad en los procesos de desarrollo, de producción, pero qué pasa con la distribución? ¿Qué pasa en ese momento importante cuando la película tiene que encontrarse con la audiencia? Y en el caso del cine documental, ¿qué pasa cuando las causas que uno tiene como documentalista y como cineasta son muy fuertes y quieren trascender la pantalla, ¿no? Lo que planeamos con Docolabs es un espacio de laboratorio, pensando mucho en la formación colectiva, es decir, invitamos personas que también tienen grandes saberes y con las cuales podemos como tener como una reflexión horizontal acerca de cómo podemos cambiar y qué podemos diseñar alrededor de eso. Es así que este año lanzamos el primer laboratorio que se llama Acción, Laboratorio de Producción de Impacto, y Acción además va a ser la línea que tiene que ver con todo el tema de transformación social, de producción de impacto alrededor de laboratorios, pero también de comunidad. Porque al lanzar la convocatoria tuvimos más de 600 inscripciones, una respuesta muy
buena, digamos muy positiva, que nos mostró la necesidad de que estas películas y de que además nosotros como cineastas también empecemos a estar rodeados de otras personas como periodistas, antropólogos, sociólogos, y realmente trabajemos en conjunto para pensar mejores estrategias para llevar a las películas a las audiencias, para diseñar a qué audiencias llegamos y con qué estrategias para que tengan más impacto, pensando específicamente en la transformación social. Nosotros hicimos este primer laboratorio a comienzos del mes y hoy invitamos a 3 participantes muy interesantes para que conversemos hoy y compartamos con ustedes como esas reflexiones que tuvimos en 7 días intensivos de taller. Entonces, Vanessa, si nos cuentas quiénes están aquí. Sí, esa es la buena noticia, que no tengo que ser yo aquí dando lora sobre el impacto, sino que tenemos 3 invitados muy chéveres, solo que es difícil para mí saber si están conectados porque no veo la pantalla. Ok. O sea, les puedo hablar y me están escuchando. Bueno, entonces, pues se conectan virtualmente. Juan Carlos Rincón Escalante, que es abogado y periodista, editor de la sección de opinión del Espectador y co-creador, seguramente por esto muchos lo conocen, de La Puya. Hola Juan Carlos, ¿ya habías estado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena antes o esta es tu primera vez? Cuando estalló la pandemia me tocó cancelar, entonces esta es mi primera vez. Lástima no poder estar ahí con ustedes en vivo. Bueno, igual es una buena primera vez. Bueno, también está aquí con nosotros Gira Plaza, que es una mujer caribeña, también es periodista, pero es muy apasionada por el cine documental, tanto así que hizo una maestría en documental de creación en la Universidad Pompeu Fabra. También es productor, ha trabajado como productora en televisión y en largometrajes como El segundo entierro de Alejandrino, que justamente estrenó en el marco de este festival. Y actualmente está terminando como directora su primer largo, que es No soy yo quien grita, y también produciendo proyectos como Miladis y El hombre de la trompeta. Gira, este seguramente no es tu primer festival porque eres cartagenera, pero hoy te conectas desde otro lado, ¿cierto? Y hola a todos, qué bueno, muchas gracias Vanessa por la presentación y por la invitación. Sí, hoy estoy desde Medellín, extrañando estar allí, de verdad, pues estos días de Fixi siempre como que extraño no poder estar en Cartagena. Ay, y nosotros a ti. Pero bueno, gracias por aceptar la invitación y también bienvenida a Tania Gómez. Tania es abogada e investigadora social. Ha acompañado procesos sociales de comunidades afro, indígenas y campesinas. Actualmente apoya la construcción de entidades territoriales en la Amazonía y es parte del colectivo Pateper. Hola Tania, ¿ya habías estado en el Fixi? Hola Vanessa, Marcela, a todos. Bueno, sí, había ido alguna vez al Fixi como asistente, sí, a ver Bueno, pues cine. bienvenidos entonces a estos 3 invitados que nos acompañarán. Es muy raro hablarle como al, al infinito, pero sé que están ahí hablando como la voz de Dios. Entonces, bueno, quería primero quizás empezar preguntándote, Juan Carlos, a ver si me ayudas tú a definir qué carajos es la producción de impacto para ti, sobre todo para quienes se unen por primera vez a este tema. Bueno, fantástico, sí, esa es una pregunta interesante porque de hecho lo que descubrimos en el curso es que el concepto de producción de impacto, especialmente de cómo se ve eso en Colombia, no está tan definido, lo cual también es una muy buena oportunidad para empezar a encontrar cuál es esa producción de impacto criolla, pero en mi mejor intento de definirlo es cuando a partir de una película, a partir de pues, una obra cinematográfica,
tú encuentras un tema que merece ir más allá de la sala de cine o más allá como del espacio de streaming y construyes campañas que junto con la película tengan impacto en la sociedad, es decir, ayuden a generar un cambio o ayuden a hacer presión o ayuden en últimas a alterar el estado de las cosas para bien. Como estamos hablando de documentales y como estamos hablando de películas que estudian problemáticas, pues la producción de impacto viene a crear campañas que acompañen esas problemáticas y que reaccionen de manera positiva en el mundo. Totalmente. Y bueno, digamos que este es un término que podemos tropicalizar, podemos ponerle otros nombres, es una práctica que no es necesariamente nueva, quizás lo nuevo es este nombre del productor de impacto, pero sí tiene un rol muy definido y es el de identificar qué quiere cambiar una película, construir una estrategia muy puntual de cómo quiere activar a la audiencia en torno a ese cambio y luego encontrar aliados y personas que puedan apoyarlo en esa movida. Eso es así como muy básicamente, en resumen, lo que hace un productor de impacto y lo que nos reúne hoy y lo que estuvimos también explorando en el taller de Docolabs. Pero Gira, me gustaría preguntarte ahora a ti, desde tu perspectiva, si tú crees que esta es una tarea para cineastas. Es decir, quizás tú prefieres enfocarte en hacer la película, que ya de por sí es una labor titánica, y esto pues sabemos que es un montón de trabajo y que pues quizás se puede decir, no, pues que la tarea de cambiar el mundo la hagan otros. ¿Cómo lo ves tú, Gira? ¿Esto de la producción de impacto es para cineastas también? Me haces la pregunta más difícil a mí. Obvio. Bueno, no, yo siento que, bueno, quería decir primero como que para mí como que esto de la producción de impacto realmente fue un gran descubrimiento, porque pues en principio todo arte transforma, pero descubrir la producción de impacto es darle de cierta manera algo concreto, una forma concreta para que ese arte transforme, ¿cierto? Entonces es como nuestras películas documentales transforman porque de cierta manera abordan temáticas, personajes que tienen que ver con lo que nos pasa como sociedad, pero al encontrar la posibilidad de que tu película genere unos cambios y que esos cambios además tengan como una campaña, una estrategia para poder lograrlos, es sorprendente. Ya a la hora de decir, bueno, ¿quién hace esta tarea? Yo creo que, digamos, si yo estoy trabajando en mi propia película, yo creo que esa tarea debería al menos encabezarla otra persona. Pues un poco eso fue lo que nos dimos cuenta en el taller, ¿no? Porque nosotros pues, a la hora de hacer las películas, digamos, si uno es director o el productor de la propia película, tenemos tantas cosas como sobre las cuales responder, y creo que es muy interesante cuando de pronto entra otra persona externa, pero que tenga obvio el feeling y como es el interés realmente como de pensarse esos cambios sobre los cuales la película habla, la película, o lo que la película propone. Y ahí pueden ser perfiles, cualquier perfil, ¿cierto? Para mí es como que cualquier perfil, el requisito es una persona que realmente esté interesada en generar cambios en la sociedad, ¿no? Y que se conecte además con la película. Y de ahí puede ser cualquier perfil. Pero digamos, a mí personalmente, como cineasta sí me interesa ser productora de impacto de otras películas en las cuales yo no soy productora o directora, porque es demasiado, ¿no? Y sí creo que, digamos, nosotros ahora tenemos un proyecto, pues realmente yo estoy en dos películas que tienen, pues, que tienen campañas de impacto, y obvio uno como director o como productor se vincula porque nosotros pues, somos también parte del corazón de la película. Entonces evidentemente que estamos súper vinculados en esa campaña, en esa estrategia del impacto que se quiere generar, pero sí es muy interesante que haya un equipo encargado de eso. Al menos eso fue lo que me dejó el taller, como fui muy consciente de eso. Pues eso es importante, por eso también es importante el rol y la práctica del productor de impacto, que es esta persona que puede acompañar a las películas, ¿no? Los cineastas realmente llegan como exhaustos al estreno de sus películas,
pero no por eso hay que desaprovechar este potencial. Entonces, de ahí también surgió esta necesidad de Docolabs, de poder formar más gente que aquí en Colombia, con nuestras propias lógicas, conociendo nuestro contexto y nuestras realidades, puedan acompañar nuestras películas. Y ahora me gustaría ir a Tania, porque a veces pues quienes están en la academia, en las instituciones, enfocados en la investigación, están como tan metidos en su práctica que pues es muy difícil para el ciudadano o la ciudadana de a pie conectarnos con ese mundo, ¿no? Con las investigaciones, con información que es muy importante y muy valiosa, pero que quizás no es lo que nos dan los medios de comunicación. Entonces, creo que a veces nos pasa también a los cineastas mucho esto. ¿Cómo crees tú, Tania, que se conectan estos dos mundos? ¿Y cómo percibiste también tú esto en el laboratorio? Bueno, yo creo que indudablemente pues lo que tiene que ver con los procesos de investigación social, a su vez los procesos sociales en sí mismos que están andando, que están marchando en la sociedad, pues finalmente también pueden tener una resonancia y pueden tener mucha más resonancia cuando son transmitidos desde otros lenguajes. A veces el lenguaje netamente jurídico, académico, investigativo, pues es una forma de acercarse que también pues, es absolutamente propicia porque llega a ese fondo de lo que puede estar sucediendo en la sociedad, acompañando procesos sociales en particular, pero finalmente el cine y otras formas de lograr transmitir eso que pasa ahí es muy importante y creo que, y en eso creo que ustedes han atinado muchísimo con este curso, porque cuando deciden integrar, pues no solamente cineastas, sino también entonces defensores de derechos humanos, abogados, académicos, investigadores que también lleguen a nutrir ese espacio de lo que es producir, de lo que es realizar cine también y producir impacto, ¿sí? Como todo un conglomerado de disciplinas que pueden aportar precisamente a cambios sociales y a coyunturas particulares. Entonces, creo que las ciencias sociales, la abogacía, el activismo también está llamado pues a articularse con el cine y el cine también con estas áreas. Es otra manera de transmitir y seguramente llegará muchísimo más la información y tocará esas sensibilidades que también solo se pueden tocar a través del arte. ¿Y cómo percibiste esto en el taller? ¿Era fácil conectar con los y las cineastas? ¿Hay una barrera? A veces también hay una cuestión de egos sobre las obras. ¿Tú crees que es fácil colaborar con cineastas? Bueno, en particular el curso realmente estuvo muy chévere, las personas que participaron, yo creo que había como una sensación de mucha apertura entre todas las disciplinas que estábamos allí. Yo lo sentí como que había una capacidad de escucha entre áreas, entre conocimientos. Me gustó mucho el escenario. Seguramente sí ha habido, y fue algo que tocamos precisamente como parte del debate en el curso, y es que finalmente el cine sí se ha producido alrededor de la obra en sí misma, ¿no? Y cómo la obra se convierte como como en esa suerte de genio creativo del realizador, del director, del guionista, en fin, pero la producción de impacto, y era una reflexión como muy de allí, finalmente es cómo nos congregamos todos, distintas áreas, y cómo la producción, la realización y el cine pueden reflejar el pensamiento colectivo también, pueden reflejar causas comunes. Entonces allí la obra ya no es la obra del artista, sino una obra
común o una obra que va acompañada y aparejada de causas sociales donde se encuentran muchas personas, donde logran tener resonancia la sociedad en su conjunto. Entonces la obra casi que es el pretexto, ¿no? Que es para movilizar determinadas causas. Totalmente, y pues es entendible que después de meterle tanto trabajo a hacer una película, porque esto es como tener un bebé, ¿no? Gestarlo, producirlo, conseguir fondos, pues hay una sensación en los productores, en las directoras de como de no querer soltar su bebé. Pero en la producción de impacto eso es lo lindo, que llega como ese momento también de decir, bueno, esto es para mucho más que para mí, y estas son personas que me van a acompañar no solo en el parto, sino como a seguir ver creciendo esta historia, esta causa, esta película, y si puede además aportar a un cambio, pues mucho mejor. Bueno, me gustaría continuar ahora con Juan Carlos, porque yo creo que, pues por el contrario, hay muchos periodistas que por la esencia comunicativa de la labor, pues sí son visibles, ¿no? Son quienes escuchamos en la radio, los vemos en la televisión, en las redes sociales, los leemos en los medios escritos. Digamos que el periodismo es por excelencia pues esa labor de la comunicación. Entonces, me gustaría, Juan Carlos, que nos contaras para ti si crees que hay lugar para la producción de impacto dentro del periodismo. ¿Se encuentran, se contradicen, van por caminos paralelos? Tú como periodista, ¿dónde caíste en este laboratorio? Entonces esa es una pregunta que me parece muy interesante porque se mete con varios debates que hay, ¿no? Entonces el primero es como la distinción entre periodismo y activismo, por ejemplo, que eso es una discusión muy, muy larga y que, por ejemplo, nosotros en La Puya y también con Las Igualadas lo hemos enfrentado de manera constante porque lo que nosotros hacemos es periodismo de opinión, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre el periodismo de opinión, que necesariamente le está diciendo a la audiencia, oiga, aquí le vamos a hablar de lo que nosotros pensamos, aquí claramente hay un sesgo, aquí no hay como ese espejismo de objetividad versus el periodismo de información, que al menos tradicionalmente se intenta posicionar como la creación de un periodismo neutral, ¿no? Que eso también es cuestionable, pero bueno, no me voy a meter en ese debate en este momento. Pero para responder tu pregunta, como que estando en el curso a mí se me abrían los ojos porque lo que yo sentía es que el trabajo de un documentalista, especialmente como con los proyectos que hay, necesariamente se toca con el trabajo de un periodista, porque el documentalista pues está exponiendo una realidad, la está mostrando con fuentes, está explicando cómo esto afecta a un montón de personas, y en últimas lo que está buscando es que una audiencia grande lo conozca y que se generen cambios. Entonces el periodismo y la producción de impacto yo sí creo que van de la mano. Hay que tener cuidado en cómo se presenta. Entonces, por ejemplo, si el periodista se va a convertir en productor de impacto, pues tiene que decirle a su audiencia como, oiga, yo estoy trabajando con esta producción, sin embargo, lo estoy trabajando pues porque creo en esto, porque conozco la información, porque siento que esto es algo que las personas tienen que entender y que tienen que conocer. Y si se dan cuenta, en realidad eso es lo que hacemos los periodistas, especialmente como los que tenemos esos espacios en redes sociales y en internet. Pero también lo que puede hacer un periodista productor de impacto es enlazar con otros periodistas que entren y cubran y den a conocer este tipo de cosas. Entonces, como yo entiendo la producción de impacto, hay varios campos en los cuales puede intervenir el periodista. Uno, pues informar y dar a conocer, pero otro también en pensar, bueno, cómo esto, si uno quisiera que esto cambie algo, ¿dónde lo podemos proyectar? Es mucho más fácil hacer una campaña en la cual hablemos y mencionemos a un tomador de decisión, por ejemplo, que eso es algo que vimos con el proyecto de Gira y con el movimiento sordo que quería generar cambios en la Universidad de Antioquia. Y un poco lo que hablábamos es, pues si yo quiero generar cambios ahí, tengo que tener impacto en los líderes de decisión de eso.
Y pues para eso el periodismo puede llamar, puede hacer preguntas, puede cuestionar. Yo sí creo que periodismo, producción de impacto y documentales pueden ir de la mano, siempre y cuando haya transparencia con la audiencia. Eso sí es fundamental, como que la audiencia tiene que saber, como vean, yo vengo acá a hablarles de este tema, pero es que también uno nos acerca al tema por convicción periodística, ¿sí? Por ejemplo, si yo decido ayudar al movimiento sordo por el documental de Gira, pues yo estoy llegando ahí también porque entiendo el tema, porque entiendo las fuentes y porque me declaro convencido. No es como que le vaya a hacer proselitismo político por ganancia propia. Y yo sí creo que los periodistas y los documentaristas somos aliados naturales, pues. ¿Y en qué crees que, por el contrario, pues se diferencian o cuáles son esas tareas como paralelas? Por ejemplo, entonces ahí hay que ubicar al documentalista, a la producción de impacto y al periodista, ¿cierto? Entonces, el periodista más tradicional sí tiene una obligación de estar consultando todas las fuentes posibles y estar presentando de la manera como evitando la mayor cantidad de juicios de valor si estás haciendo periodismo de información. En cambio, el documentalista, yo cuando veo un documental, pues estoy llegando a ver el punto de vista y el marco interpretativo de la realidad que me proponen los ojos de la directora o del director, ¿no? Incluso si esos ojos quieren presentar el tema como de una manera alejada y eso, ya de por sí ahí hay unos ojos y hay una voz y hay unas decisiones de edición que a mí como audiencia me están diciendo, listo, aquí hay un punto de vista, mientras que el periodista tiene que intentar romper ese punto de vista e intentar como presentar todas las posiciones sin entrar a juzgar. El periodista más tradicional, el periodista de opinión riguroso, yo sí creo que se acerca a lo que hace un documentarista. Ahora, por ejemplo, ¿qué no puede hacer un periodista? Un periodista no puede hablar bien de una película sin decir que está trabajando con esa película, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo no le puedo hacer publicidad a una película y estar trabajando con esa película porque es un tema de la audiencia espera una transparencia y espera como una... espera que yo siempre le diga cuáles son mis conflictos de interés. Y finalmente yo sí creo que también la expectativa que tiene la audiencia de los periodistas es que les demos las herramientas para decidir, no qué opinamos. En ese sentido, pues estamos mucho más limitados que, por ejemplo, un productor de impacto que quiere que se cambie una ley. Entonces, por ejemplo, es muy raro ver a un periodista, no sé, haciendo lobby en el Congreso para que modifiquen una ley para que le permitan las licencias de conducción a las personas sordas, por ejemplo. Voy a utilizar el ejemplo de Gira y de Miladis, pues porque es el que más conocí en el taller. Y ahí hay unos límites que sí no, pues no se pueden cruzar. Ok, Juan Carlos, y una pregunta. Yo creo que una de las grandes reflexiones que tuvimos en el laboratorio es que estamos todos como apuntando hacia el mismo lugar, pero remando desde esquinas diferentes, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son como esas posibilidades que tú como periodista y digamos en esos espacios de opinión ves para que la comunidad cinematográfica tenga una mejor relación como con el periodismo en ese sentido de impacto y de transformación? ¿Cuáles son de pronto esas conversaciones o esos espacios que hacen falta para que esto suceda? Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta es, pues es que todos estamos apuntando a darle más información y más herramientas de decisión a las personas y de cambiar injusticias y de denunciar injusticias. Para denunciar injusticias, lo que los periodistas de opinión tenemos es un megáfono que tal vez pueda incluso ser más grande que, no sé, que el megáfono al cual tiene acceso una película, sí, en puros números, no necesariamente en capacidad de persuasión y eso. Entonces, la manera en que los documentaristas pueden empezar a hablar con los periodistas de opinión es decirle, mira, yo tengo esta información, yo tengo este caso, déjame te muestro la película, te gustaría como mencionarlo, hacerle eco, y eso ha funcionado muy bien. Por ejemplo, pues Mabel Lara fue una de las principales voces que le hizo eco al movimiento de SOS Buenaventura, que claro, eso no surge con una película, pero bien pudo haber surgido con una película, ¿no? O lo que yo le ofrecía a Miladis y a Gira, y es como, pues a mí me parece que en efecto me convenció que hay una injusticia cometida contra la población sorda, especialmente en las universidades, muéstrenme lo que tienen, muéstrenme la información y yo le hago eco y con mi propia voz digo, oigan, país,
ubíquense acá. En últimas, todos estamos jalando para el mismo lado porque todos lo que queremos es que más personas se enteren de lo que está mal, y entre más personas se enteren de lo que está mal, idealmente, pues más soluciones surgen y más maneras de cambiar el país se presentan. Entonces, por eso yo siento que es una alianza natural. Los periodistas todo el tiempo estamos buscando causas, estamos buscando injusticias, estamos buscando grietas en el sistema, y los documentaristas están exactamente haciendo lo mismo. Entonces, si se conectan, puede haber ahí como un efecto de megáfono. Totalmente. Y yo creo que también hablando del cambio en el taller, lo que decíamos es que uno no cambia cuando le dicen las cosas una vez o cuando piensan las cosas por primera vez. Uno tiene que tener esa reiteración de los temas, de las opiniones, de ver diferentes puntos de vista para realmente plantearse un cambio drástico de mentalidad o de, bueno, un hábito. Entonces lo que hace el periodismo y junto con los documentalistas es como dar esa otra voz al mismo tema, ¿no? Y por eso es tan importante rodear una misma causa desde diferentes lados. Pero bueno, como sé que ahora se están uniendo también virtualmente personas que acaban de llegar, quería recapitular que estamos acá en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena, inaugurando con esta charla el Salón FICSI y hablando de cómo el cine puede ser una herramienta de cambio social, con 3 de los participantes que pasaron por el primer taller de producción de impacto que creó Docolabs, llamado Acción. Estamos con Juan Carlos Rincón Escalante, periodista del Espectador, con Gira Plaza, cineasta y documentalista, y con Tania Gómez, que es abogada e investigadora social. Entonces, bienvenidas y bienvenidos para quienes se unen ahora a la transmisión, y muchas gracias por quienes aún están aquí presencialmente. Yo me estoy alejando cada vez más del sol, entonces espero no terminar allá. Pero bueno, me gustaría ahora continuar con Gira, ya que Juan Carlos también mencionaba el proyecto de Miladis en el que él estuvo colaborando en el taller. Gira, además de ser cineasta, es mamá y es bailarina, como yo. Así que malabarear pues ya es parte de su práctica. Actualmente está terminando su ópera prima como directora y a la vez produciendo un proyecto lindísimo junto a Raúl Soto, un director de cine, sobre una líder de la comunidad sorda, que es un personaje increíble. Entonces me gustaría, Gira, que nos cuentes un poco sobre Miladis, pero sobre todo sobre cómo se transformó el proyecto al pasar por el laboratorio y pensarse desde la perspectiva del impacto. Vale, gracias Vanessa, sí. Bueno, como para redondearle, pues para hablar un poco de Miladis, Miladis es un proyecto transmedia que, digamos, nace cuando el director Raúl Soto conoce a Miladis hace varios años, y Miladis es una mujer sorda, una luchadora de nacimiento, activista por los derechos de la comunidad sorda y también de la comunidad LGTBI. Entonces, es una mujer que todo lo que ha logrado en la vida se lo ha luchado a pulso. Y la necesidad de contar un poco la vida de Miladis y sus luchas, pues como nos pone de manifiesto realmente toda la forma como digamos, la sociedad en general tiene a la comunidad oyente, a la comunidad sorda, perdón, de cierta manera como un poco discriminada y tratada como si fueran unos discapacitados, ¿no? Cuando realmente no lo son y ellos no quieren ser tratados así. Entonces, una de las luchas que tiene Miladis, digamos actualmente la comunidad sorda ahora mismo en Medellín, es el acceso a la universidad pública a través de un examen diferencial. Esa lucha que acabó de ocurrir hace una semana mientras estábamos en el laboratorio, lo lograron, o sea, lograron que la universidad dijera, listo, les vamos a hacer un examen diferencial a la comunidad sorda. Falta ver si realmente eso se cumple, ¿no? Que es como, de cierta manera, a lo que uno está llamado como a velar por el cumplimiento de los acuerdos a los que se llega. Pero Miladis no solamente está luchando por eso, sino que está luchando también por otras medidas de inclusión, como por ejemplo tener una licencia de conducción para la comunidad sorda, porque en otros países del mundo, como Brasil, en Chile, existe, y en otros 90 países más, y en Colombia ellos no tienen esa posibilidad. Entonces, digamos como que el proyecto
vamos a hacer una serie documental de 3 capítulos y tenemos una experiencia de realidad virtual donde las personas oyentes pueden sentir un poco como una persona sorda en una plaza de mercado, como a través de sus sentidos realmente puede percibir la plaza de mercado. Y por otro lado tenemos toda esta campaña de impacto. Entonces, ¿cómo cambió el proyecto en el laboratorio? Yo creo que para mí el cambio más importante fue como poner los pies a tierra y decirnos, bueno, ¿cuáles son los objetivos que ustedes quieren lograr? ¿Cierto? Y pensar, ponernos a pensar, y esto fue muy valioso, y bueno, y como aquí agradeciéndoles a ustedes porque la metodología fue muy brutal y muy efectiva, y es que trabajamos en grupo, y en esos grupos, con personas de diferentes perfiles. En el nuestro estaba Juan Carlos y otras 2 compañeras. Yo me impresionaba la forma como ellos se apersonaron del proyecto y empezaron a proponer, a proponer de forma muy concreta acciones. Empezamos a definir con ellos cuál era el público objetivo de esa campaña. Por ejemplo, yo creo que una de los logros para nosotros fue definir cuál era la audiencia, a quién iba dirigido cada uno de nuestros objetivos de impacto, ¿cierto? Si queríamos cambiar, nuestro objetivo era que los sordos puedan acceder a la universidad a través de un examen diferencial y que se garantice su permanencia, ¿no? Entonces, listo, ¿cuál es la audiencia? ¿A quién va dirigido esto? Pues a la gente que toma decisiones. ¿Cómo le hablamos a esa gente que toma decisiones? Y ahí fue que Juan Carlos empezó, listo, entonces saquemos este artículo, podemos hacer este otro tipo de campañas. Las otras chicas nos proponían, no, en las universidades podemos hacer esto. Entonces yo creo que cuando el proyecto se abre, sale como nuestra esfera más de lo cinematográfico y se abre a otras personas que tienen, primero, tienen la cabeza un poco más fresca que nosotros que estamos embebidos allí, y también desde sus lugares nos proponen acciones concretas. Para mí eso fue como lo que engrandeció el proyecto. Es como, wow, pensar que además, primero tenemos estas acciones que son concretas, y segundo, que tenemos unos aliados. O sea, ya pues para nosotros Juan Carlos es nuestro gran aliado en este momento. Como tenemos un aliado, más un aliado que es un líder de opinión y que puede tener incidencia en una audiencia que es muy importante para nosotros, que son también los jóvenes, ¿cierto? Entonces, para mí, bueno, puedo mencionar como definir primero cuál es la audiencia de nuestro proyecto, de nuestra campaña de impacto, definir los objetivos de nuestra campaña de impacto, los logros, y tercero, poder haber consolidado estas alianzas que sé que nos van a permitir que podamos realizar la campaña. ¿Qué nos falta? Conseguir un productor de impacto que sea el que se encargue de darle vida a todo esto, a todos esos logros que encontramos allí. Y también financiación para esa campaña de impacto. Eso es. Gracias, Gira. Y en ese sentido, Vane, pensando en la necesidad de conseguir un productor de impacto, un poco hablando de todo esto, ¿quiénes pueden ser productores de impacto? Pues esto fue, digamos, la tarea que iniciamos con este taller, fue darnos cuenta que un productor de impacto no solo puede venir del cine, como lo venimos hablando también acá con Juan Carlos, con Tania. Los perfiles pueden ser muy diversos, es decir, lo importante es que un productor de impacto sea quien está apasionado por esa causa de la historia de la película. Puede ser esa persona que quizás tiene una investigación ya hecha o que quizás ya es parte de un movimiento social que lidera esa causa. Puede ser también, puede venir de la antropología, vuelve y juega, del periodismo, o puede ser la productora de la película, que también pues ya después de tantos años de estar inmersa en esa realidad, ya está preparada para continuar con la campaña de impacto. Pero yo he visto de todo, realmente en México, por ejemplo, conozco a alguien, ella era profesora de kindergarten y conoció como a través del documental, vio esa posibilidad de engancharlo con herramientas educativas, y pues no solo lo llevó a sus estudiantes y después a otros escenarios, sino que también se convirtió en productora de impacto y ahora acompaña otras películas. Así que realmente pues la invitación está abierta para perfiles muy diversos, más que un certificado o sí, una profesión específica. Lo que se necesita es eso, mucha pasión por la temática y como
ser o querer establecer puentes y establecer conexiones y redes que acompañen una causa. Y digamos, si yo soy directora, productora y tengo una película, ¿cuál sería como el mejor momento para contactarme con un productor de impacto, hacer esa propuesta, buscar uno y de pronto en el contexto colombiano, ¿dónde puede suceder eso, no? Pues el momento realmente puede ser en cualquier etapa. Si están desarrollando un proyecto, quizás ese productor de impacto les puede dar otro ángulo, otra perspectiva desde el principio, pero si ya tienen una película hecha, incluso si ya está estrenada, pero tiene ese potencial, pero viene con esa carga, lo importante es que la película sea buena y cuente bien una historia, ¿no? Partamos de ahí. El cine pues tiene que ser un cine que nos conmueva, que nos lleve, que nos abra una ventana a esos otros mundos. Entonces partimos por el hecho de que debe ser una buena película con una historia impactante, puede ser de muchos estilos, pero una buena película. Y si ya está hecha, pues también en ese momento se puede unir al equipo esa persona que va a llevar a cabo la producción de impacto. Hay incluso películas que se han revivido, ¿no? Que han estrenado hace 10 años, pero de repente hay una coyuntura en la que, y en este país pasa mucho, repetimos nuestra historia o se nos olvida porque tenemos memoria corta. Entonces 10 años después decimos, no, otra vez está pasando lo mismo, esto no nos puede volver a pasar, ¿por qué no usamos esa película que se hizo hace 10 años para volver a hablar de este tema? Y pum, arranca una campaña de impacto que le da una nueva vida, otra fase, otro aire a una película que ya la tuvo. Entonces, realmente la campaña de impacto puede empezar desde el desarrollo hasta 10 años después de que la película fue estrenada. Y pues la tarea está en nosotras, en empezar a formar y a fortalecer esa comunidad de productores y productoras de impacto. Por eso este taller pues traía estos perfiles tan diversos para ver si es posible realmente colaborar, ¿no? Para bajarlo del idealismo. Quizás a veces decimos, ay sí, qué bonito, lo colectivo, pero también trabajar desde la horizontalidad, desde la colaboración, tiene sus retos. Hay egos, hay diferencias de opinión, pero lo que nos demostró este taller es que sobre todo hay una gran voluntad de jalar hacia el mismo lado. Y eso es lo más importante. Entonces, ¿dónde podemos encontrar productores de impacto? Pues estamos en la formación y en la búsqueda. Docolabs se propone también ser ese espacio para seguir fortaleciendo esta comunidad y quizás empezar por eso, por universidades, periodistas, gente que lleve la voz de la causa de la que la película habla. Por ahí empezaría yo a buscar. Y bueno, también quizás por eso le podemos hacer la siguiente pregunta a Tania, pues ella tiene una trayectoria muy interesante enlazando procesos y escuchando muy de cerca las historias, los relatos y las realidades de comunidades indígenas, afro y campesinas. Entonces, Tania, me gustaría saber para ti cuál es la importancia en un país como Colombia de construir las narrativas de memoria y qué rol juega el cine ahí. Bueno, esa siempre fue una pregunta que me hice desde que empecé pues en la investigación regional, que ha sido pues el marco de mi experiencia profesional, ha sido estar en territorio, haciendo investigación, acompañando procesos sociales. Y una de las cosas que siempre me preguntaba era cómo poder transmitir a otros estas cosas que a veces se quedan en un informe escrito, que se quedan en un documento de consultoría para una entidad, para la cooperación, inclusive para tomadores de decisiones, pero que finalmente es información muy rica que se está quedando en unos círculos académicos o de lectura sociopolítica muy cerrados. Entonces, siempre una pregunta fue esa, con el Centro de Estudios Regionales del Sur, que empezamos pues, a hacer investigación regional. Una de las cosas que empezamos a hacer fue
poder transformar esas investigaciones, esos resultados de investigación en otras formas de poderlo poner en lo público. Hemos hecho algunos cortometrajes, pues documentales también de situaciones muy concretas, locales, de afectación y de defensa de derechos, sobre todo de comunidades campesinas, de temas ambientales. De lo último, por ejemplo, fue una exposición que también transformamos, también una investigación también como en una versión expositiva, o sea, apostándole también a otros lenguajes, tanto el audiovisual, pero también la curaduría, poder entender que el espacio también de lo expositivo y del museo también es un lugar poderoso para transmitir. Entonces, realmente, sí, la relación entre investigación social, entre academia, entre periodismo, que también hacen un trabajo investigativo fuerte, pues se vuelve realmente un link muy, muy importante y muy interesante con el lenguaje y con el mundo del cine. Además, porque finalmente lo que cuando se hace también esa amalgama de conocimientos entre lo investigativo, el acompañamiento a procesos, y se logra transmitir en lenguajes audiovisuales, pues también se pone mucho más en la agenda pública temas que ya no solo pasan por quienes están interesados en la política o quienes están interesados en el análisis complejo de la sociedad, sino que también cuando pasa por el lenguaje del cine, se vuelve también algo que logra tocar emociones, sentimientos, o sea, donde tú ya te ves más, las personas se ven más reflejadas aún en esas realidades sociales que nos tocan. Entonces, bueno, sin duda esta interdisciplinariedad, esta posibilidad de crear puentes y de trabajar en conjunto entre investigación social, cine, periodismo, realmente es maravillosa, y creo que puede suscitar precisamente cambios sociales profundos. Igualmente sucede con el tema de la memoria, entender, poder construir memoria. La memoria también pasa, además de por procesos de investigación, por procesos de reflexión social propia entre las comunidades, que en este caso pues como sociedad hemos vivido una complejidad del conflicto armado, y que en el marco de todo ese conflicto pues se ha abierto todo un proceso de reconstrucción de esa memoria en lo vivido. Pues ahí también, digamos que hemos encontrado que uno se encuentra con muchos lenguajes también para transmitir esa memoria. Sí, la memoria no solo se transmite a través de un documento escrito, de un libro, que también es valioso, pero que también uno encuentra que se puede y que se ha transmitido a través del canto, a través de la música, a través del teatro, a través en el caso de las comunidades indígenas, del chumbe, de la mochila, del tejido, y también el cine ahí se vuelve una herramienta. Entonces, construir memoria, pensar sobre lo que nos ha pasado y reflexionar sobre lo que nos ha pasado como sociedad, pues el cine también se convierte en una herramienta fundamental para hacer esa reflexión sobre lo que hemos sido y sobre lo que queremos transformar como sociedad. Gracias. Sí, ahí me gustaría, aprovecho para mandar un saludo. Y ya que mencionas esto de las diferentes formas de construir memoria, a veces también nos imaginamos que solo podemos hacer impacto si tenemos un largometraje. Y no es así. También esto se puede hacer con cortos, con otro tipo de formatos audiovisuales. Y por supuesto el cine comunitario en esto de formar memoria en nuestro país juega un rol muy, muy importante. Entonces me gustaría saludar, y veo acá también presentes a algunos de un proceso muy bonito llamado Historias en Kilómetros,
que justamente pues están en esa labor de construir memoria desde los territorios a través de cortometrajes de cine comunitario. Entonces aquí digamos que en la labor de impacto pues cabemos muchas y muchos formatos. Pero hablando también de audiencias, pues en el taller hubo un gran interés, Juan Carlos, por la labor que tú has hecho de llevar el periodismo a, digamos que a nuevas audiencias, de migrar las formas de comunicación y desarrollar casi que nuevos idiomas para responder a la actualidad, al uso de las redes sociales, a la manera en la que hoy consumimos la información. Entonces, ahora que viste también las necesidades de muchos cineastas de llegar a más audiencias y a nuevas audiencias, más que de ampliar los números, como de llegar a audiencias muy específicas y activarlas, de hablar en esos otros idiomas, ¿cómo crees tú que el cine puede ampliar y llegar a esas audiencias? Sí, yo creo que una cosa que hay que aceptar es que el mundo cambia muy rápido y uno se desactualiza muy rápido, y eso es algo que yo ya he vivido por lo menos 3 veces en los últimos 5 años, y es que surge una nueva red social, surge una nueva manera de comunicarse y de entender, y la primera reacción ante eso es la frustración y atrincherarse, ¿no? Y es, no, yo hago lo que hago, entonces no voy a hablar de cine porque yo no he hecho cine, pero les hablo de lo que yo sé, ¿sí? Entonces, cuando yo lancé La Puya, eso era novedoso y la gente joven estaba ahí y todo el mundo era como, wow, este es el formato. 5 años después, YouTube se está volviendo cada vez más viejo, ¿sí? Y el formato de YouTube es para personas pues cada vez mayores, y eso está perfecto. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y dónde están los pelados? ¿Dónde está la gente de 13 a 22, 23 años? Y la respuesta es TikTok, y la respuesta es Instagram. Entonces, ante eso, de hecho, esa fue mi primera reacción inicialmente, es como, ay, no quiero, ya, listo, ya ese tren me dejó, pero después es como, no, cada nuevo formato, cada nuevo medio de difusión, en últimas lo que te propone es un lenguaje, ¿sí? Entonces tú puedes responder con cinismo o puedes responder con curiosidad. Y eso es un poco la invitación que yo le hacía a los cineastas en el curso y que le hago pues a las personas que nos estén escuchando, y es, el cine es un formato muy particular y el cine es un formato con una audiencia muy particular, pero lo fantástico es que el cine también nos da las herramientas para traducirlo a otras cosas. Es decir, el mismo material que tú estás produciendo en el cine, la misma información, tú tienes que encontrar la manera de presentarlo a un público de Twitter, a un público de Instagram, a un público de TikTok, a un público por fuera de redes sociales incluso, y yo creo que eso es algo que los cineastas necesitan y que por ejemplo nosotros los periodistas podemos aportar, ¿no? Y es, bueno, que además me quedó sonando lo que decía ahorita Tania, y es cómo, por ejemplo, en la construcción de memoria, cómo agarramos toda esa información maravillosa que hay en un libro de memoria histórica, pero se la damos a alguien que no, pues un pelado de 15 años, a menos que sea un pelado muy particular, no se va a leer el libro de memoria histórica. Pero por ejemplo, la Comisión de la Verdad está haciendo algo muy inteligente, y es que tiene una cuenta oficial en TikTok, y es una pelada traduciendo, haciendo como el ejercicio de traducción de los hallazgos de la comisión a videos de 30, 40 segundos, y la gente los ve porque la curiosidad no muere. La curiosidad sigue y de hecho crece, lo que cambia es cómo estos públicos consumen. Entonces lo que yo haría como persona que tiene una película es, listo, no tengo esta película que la quiero proyectar en estos cines y quiero llegar a estas audiencias, pero tengo que hacerme la pregunta, bueno, ¿y cómo con este material puedo utilizarlo en otras redes? ¿Cómo puedo llegar a públicos más jóvenes? Y las respuestas están ahí. Lo que pasa es que sí tenemos que salirnos de la rigidez de los formatos, que muchas veces es comodidad. Para mí es mucho más cómodo hacer un video de 10 minutos en YouTube que pensar, uy, ahora qué baile me voy a inventar para que la gente me escuche sobre populismo en TikTok. Pero en esa pregunta está el, bueno, ¿cómo llegamos a esta gente joven? ¿Cómo la seguimos involucrando? Porque el interés está, y eso es lo que no podemos perder de vista. El interés está y la audiencia está, lo que tenemos es que seducirla. Sí, creo que todos estamos en esa tarea de aprender cada vez, no solo a usar la red social, sino a comunicar en el formato que esa red social requiere. Sí, yo creo que ahí también me gustaría como compartir una reflexión del laboratorio ahora escuchando a Juan Carlos,
y es que no significa que como cineastas tengamos que transformar las películas que queremos hacer, sino es cómo creamos una estrategia que las rodee y que logre como ese impacto, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que decía Juan Carlos, como de aprender a saber cuál es ese, digamos, mensaje clave que lo que tenemos tiene y cómo empezar a traducirlo en diferentes idiomas para lograr los objetivos específicos que tenemos, ¿no? Entonces no significa que tenemos que hacer cine de impacto con un formato específico, sino cualquier película en cualquier formato, con cualquier aproximación narrativa, digamos, creando una estrategia poderosa alrededor y con objetivos claros, puede generar impacto, ¿no? Esto creo que también es importante, porque o si no se pueden como mezclar muchas cosas en la cabeza, no se va a ni siquiera sumar algo al respecto, pero esa era como una reflexión importante. Quiero agregar ahí una cosita, perdón, te interrumpo antes de que hables, Vane, y es, claro, y es entender que la forma siempre está al servicio del fondo, o sea, el fondo es lo más importante. Lo chévere es que los buenos documentales o los buenos ejercicios de memoria tienen el fondo, ¿sí? Entonces, ya cuando tú tienes un buen fondo, ¿no? Tienes una Miladis, tienes un movimiento sordo, tienes un movimiento social que tiene unos reclamos justos, bien investigados, rigurosamente explicados, ya lo que viene incluso es un reto bacano y es, bueno, ¿cómo adaptamos la forma para que más personas lleguen? Y para en últimas, a mí lo que me quedó más de este laboratorio es que dejé de sentirme tan solo, porque lo que vi es que somos muchos que estamos empujando hacia lo mismo, solo que necesitamos empezar a conectar y empezar a dialogar y empezar a traducir. Yo quiero agregar algo ahí también, perdón, es que esto es muy emocionante, porque justo todo esto que dice Juan Carlos, pues en el laboratorio también saltó así como, claro, TikTok, yo también soy como TikTok, pero es que son como papelados que solamente están como haciendo bailes, como coreografías. Luego, pues de verdad que fue por Juan Carlos que empecé a mirarlo, porque Juan Carlos tiene cuenta en TikTok y es como la puya en TikTok, ¿no? Y pues yo también doy clases y de verdad que esta semana, pues como haciendo un poco de eco a lo que dice Juan Carlos, le hablaba a un estudiante de una clase de producción documental de nuestros proyectos, pues de mis proyectos como productora, y él me decía, profe, no, pero es que podemos pensar cómo llegar a la audiencia juvenil, ¿no? Y él me hablaba de un montón de cosas que yo desconocía, o sea, yo no tenía, y que Twitch, yo no tenía ni idea. Entonces lo que me pongo a pensar es, eso pasó esta semana, ¿no? Decía, ¿cómo hago que este chico que tiene 21 años sea parte del equipo de mi trabajo? Yo creo que, y bueno, y como que en el laboratorio lo vivimos, nosotros en nuestro equipo teníamos una chica que era una chica joven, pues una chica pues joven, más joven que nosotros, yo también me siento todavía joven, pero digamos era más joven. ¿Cómo hacemos? O sea, como que yo también me estoy pensando, ¿cómo hacemos para cada vez hacer que las personas más jóvenes también integren como estos equipos de trabajo, ¿cierto? Equipos de trabajo de impacto donde existen ya estas super ideas, o sea, tenemos unos temazos, unos super personajes, queremos lograr unos tremendos cambios, pero no sabemos cómo llegar a esa otra generación que está allí, que también dentro de esa generación hay un montón de gente ávida de querer cambiar cosas. Entonces, creo que si hay que empezar es a hacer como esas relaciones, pues a empezar a tejer mucho mejor esas relaciones a partir, sí, de estos escenarios, yo no sé cómo más, pero es como súper urgente que nos unamos, como todas las generaciones, sobre todo esa generación más joven que tiene esa capacidad de coger todos estos redes sociales, inventarse nuevas redes sociales, nuevas formas cada día, y para no quedar nosotros obsoletos, porque sí, yo también me siento un poco así, como que no sé nada de todo lo nuevo que hay. Sí, totalmente. Y yo creo que cuando hablamos de redes sociales tendemos también a pensar en un público más joven, pero especialmente después de este año pandémico y de cuarentena, también hay generaciones mayores que están volcadas a lo virtual y a ver también contenido más largo, quizás no tan inmediato, y que también por ahí pues estamos pensando en otras formas de diálogos. Y pues ya que tenemos gente aquí en este espacio presencial, me gustaría también pues abrir la posibilidad a que si alguna tiene una pregunta, se las puede hacer a cualquiera de nuestros panelistas o a nosotras. Pero antes, entonces para que vayan pensando si quieren hacer una pregunta, yo tengo una pregunta más para Gira y para Tania. Y pues siguiendo con este tema de las audiencias, me gustaría preguntarte, Gira, ¿dónde te gustaría, dónde ves tu película llegando después de estar en el Festival Internacional de Cine de Cartagena? ¿Dónde pueden estar tus audiencias?
Estamos hablando de Miladis, ¿cierto? De Miladis. Sí, de Miladis. De Miladis. Bueno, nosotros identificamos varias audiencias, que eso fue muy chévere ese trabajo. Bueno, como que una audiencia, o sea, la audiencia en la que va dirigida la campaña de impacto tiene más que ver con la gente que toma decisiones, ¿no? Nosotros le poníamos nombre y todo, ¿no? Como señoras de 50 años, que nunca tienen tiempo para nada, que solo tienen tiempo para reuniones súper importantes. Pero luego está esta otra audiencia que nos interesa mucho y es precisamente una audiencia muy joven sobre la cual nos interesa que haya unos cambios como de comportamiento en la manera como entiende y ve a la comunidad sorda, ¿cierto? Cómo rompemos esa barrera que está ahí, como cuando uno se enfrenta a una persona sorda, uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Podemos decir hola en inglés y seguramente en francés y no sabemos ni siquiera saludar en lengua de señas. Y entonces, como que solo con eso ya pensamos, seguramente si empezamos a hacer campañas, pues como esta película llega a esa comunidad oyente, joven, que pueda ver además, porque nadie es una joven de 23 años, en ese personaje sordo, realmente un igual, digamos, podríamos empezar también a crear como más vínculos, ¿cierto? Y a romper esa barrera como que nos separa entre los oyentes y los sordos. Entonces, para nosotros, la verdad es que el gran sueño es que ojalá nuestra serie documental la puedan ver personas, pues jóvenes oyentes. Sería para nosotros, la verdad. Porque también pensamos, y hablando mucho en el laboratorio, como que si un joven oyente, un joven, digamos, que estudia en universidad, que estudia en un colegio, va a su casa y replica con sus papás, que digamos tal vez no van a verse la serie o no van a estar en redes sociales, ¿cierto? Replica y les dice, hoy aprendí que se saluda de esta manera, que los sordos no se les dice mudos, por ejemplo, porque sencillamente los sordos hablan, pues los sordos tienen un lenguaje que es la lengua de señas, ¿cierto? Mudo significa como no tener lengua y si tienen lengua. Entonces, solo con esos pequeños cambios ya nosotros creemos que logramos que realmente vamos a tener unos grandes, pues como vamos a haber cumplido nuestros objetivos. Entonces, por eso sí nos gustaría como enfocarnos en esa audiencia, digamos, juvenil, ¿cierto? Una audiencia que va de los 18 como a los 25 años. Es como nuestro gran objetivo y por eso toda esta conversación acerca de las redes sociales, dónde están esas audiencias, de qué consumen, cómo consumen esas audiencias, ¿cierto? Es tan importante y tan vital para nosotros entender cómo también podemos llegar allí. Vale, y Juan Carlos, te vi como haciendo una cara de que tenías ganas de agregar algo más. Sí, espérate ya, perdón, tenía problema con el audio. Es una cosa breve antes de si Tania quiere responder a esa pregunta, pero me quiero volver a algo que decía Vanessa y es sobre los tipos de contenido en Internet, ¿no? Porque eso es lo otro y seguramente aquí nos están viendo, nos están escuchando pues personas que tienen películas y eso, pero que pueden tener como temor de las redes sociales o que asumen que todo en redes sociales entonces es un TikTok de 40 segundos y es no. Otra cosa que mencionábamos en el laboratorio es que ahorita Internet tiene un montón de nichos de contenido de más largo aliento, más pensados, más elaborados. Lo importante es saber cómo llegar ahí, lo importante es saber cómo construir audiencia en cada uno de esos tipos de formatos. Entonces de pronto tú me dices, bueno, yo lo mío no lo quiero traducir en un TikTok de 40 segundos. Yo te digo, listo, ¿qué tal un video ensayo de 20 minutos, de 25 minutos? ¿Qué tal un live mucho más largo en YouTube? ¿Qué tal, ahorita que Gira mencionaba Twitch, qué tal un stream con gente conectada mientras ustedes hablan sobre un videojuego, lo que sea? Es decir, Internet sigue siendo, por fortuna, el lugar. Mis gatas están haciendo ya espectáculo atrás, qué pena para las que las están viendo. Y para los que no, lamento que no las están viendo. Pero lo que decía, Internet sigue siendo un lugar en el cual se pueden explorar muchos tipos de formatos y no es solamente la inmediatez, no es solamente como el prejuicio de lo rápido, banal y entretenido, aunque eso también yo creo que se puede explotar, pero hay otros espacios que podemos profundizar. Eso era, gracias. Sí, y así como hay otros espacios que no están tampoco en Internet y en los que podemos llegar a audiencias pues en lo presencial. Obviamente la pandemia trajo nuevos retos, pero tampoco olvidarnos de eso, ¿no? Pues de que antes nos reuníamos más allá de las pantallas y que también hay sitios, hay bibliotecas públicas, hay centros como este de formación, hay universidades, hay colectivos comunitarios en donde
¿no? Poniendo una tela y un proyector podemos armar una proyección y un conversatorio en tiempo real. Y Tania, hablando también como de estas labor de traducción y de hablar muchos idiomas, me gustaría preguntarte qué tips nos puedes dar, cómo traducimos nuestra labor como cineastas para hablarles a las instituciones o a los movimientos sociales y encontrar aliadas y aliados ahí. Bueno, es una pregunta difícil, pero yo creo que finalmente el arte tiene recepción. Yo creo que a la gente de los movimientos sociales, de las entidades, también les gusta conectarse con eso y entender cómo pueden aportar. Yo creo que ahí hay eco y hay interés por parte pues también de la comunidad académica, de los procesos de investigación, de los movimientos sociales, en querer ser escuchados también, en querer traducir también esos lenguajes. Yo creo que hay interés y se puede llegar. Una de las cosas es, bueno, poder enlazar con gente que venga trabajando, por ejemplo, temas de los cuales la película en concreto está trabajando, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Miladis, pues, el tema de asociaciones o procesos sociales que están trabajando el tema de la gente sorda o entidades que también estén interesadas en esos temas porque lo trabajan como parte de su misionalidad. Particularmente yo trabajé acompañando pues como todo taller a una película que se llama Bajo Fuego, que toca el tema de cocaleros, de campesinos cocaleros, y hablábamos también de eso, ¿no? Y cómo poder acercarse clave a organizaciones sociales campesinas, ¿sí? En este caso la COCAM, también algunas personas que están moviendo el tema, digamos, en lo político, ¿sí? Entonces, cómo llegarles a esas personas también con la película y que también se conviertan en aliados de esa película, ¿sí? Entonces, yo creo que es tocar las puertas, es presentarla y finalmente yo creo que el eco existe porque hay gente que también está moviendo esos temas y que seguramente se van a sentir identificados con la apuesta de la película, porque finalmente, como lo decíamos al principio, la producción de impacto va más allá de la película en sí, sino que lo que está tocando es una causa común donde mucha gente se va a ver reflejada, ¿sí? Organizaciones sociales, agendas políticos que están tramitando esas agendas, entidades públicas que seguramente les interesará adelantar esos procesos. Sí, y ahí yo creo que también a veces tenemos que pensar en clave de nuevo de alianza, ¿no? No estoy llegando yo a un lugar a decir, mira, pon mi película porque es que yo soy un gran cineasta y contesto historia, sino es ver, bueno, desde el lugar de esa institución, de ese organismo, cuál es el trabajo que ya vienen haciendo con esto y cómo esto lo puede complementar, es decir, siempre es como un gana-gana, no, y pues sí, también una relación más directa con esas instituciones nos permite hablar y entender sus lógicas para saber en dónde tenemos match y a veces con quienes no tenemos que trabajar con todo el mundo porque estemos hablando del mismo tema. Acá hay una pregunta del público, pero antes querías... Sí, yo quería como reforzar esa idea de lo colectivo, ¿no? Como de que la única forma en la que podemos darnos cuenta dónde están esos otros movimientos, dónde están esos otros intereses, es pues abriéndonos como a conocer en otros espacios y no quedarnos solamente como cineastas con cineastas, periodistas con periodistas, activistas con activistas, sino realmente ver cómo podemos ser más transversales como en esas relaciones. Yo creo que eso enriquece los puntos de vista de lo
lo que estamos haciendo y nos ayuda como a tejer red, ¿no? Y yo creo que para movimientos, para generar transformación social, sí necesitamos fortalecer esa red, ¿no? Y yo creo que ese ha sido como uno de los grandes llamados de crear acción, que como les decía, más allá de un laboratorio, queremos crear como una comunidad alrededor. Y eso es muy importante, ¿no? Y como esa invitación a ya romper como esos nichos en los que normalmente trabajamos, es importante. Gracias. Yo he huido del sol, pero el sol me encuentra. Creo que sabe que estuve encerrada en Bogotá por un año, así que ya me voy a quedar aquí quieta. Pero hay una pregunta del público, entonces si quieres, si te puedes presentar, contarnos cuál es tu nombre, de dónde vienes y cuál es tu pregunta y si va dirigida a alguien específicamente. Mi nombre es Carlos Castro, también trabajo el cine documental, incluso intenté participar en Dog Lab de DocCo. Agradecer, digamos, esos espacios porque siento que el cine documental, en realidad la importancia tiene que ver con llegar a las comunidades que realmente están, digamos, sufriendo ciertas problemáticas y bueno, la importancia de eso es realmente vital. Y sobre la pregunta tiene que ver con formas de financiación de proyectos de impacto o documentales de impacto. Lo que yo siento es que a veces no es fácil encontrar financiación en Latinoamérica y a veces ve uno que las posibilidades de alianzas son a nivel internacional. O sea, como qué rutas o caminos en torno a la financiación, no solo de una película, sino tener como un proyecto que está amparado en un proyecto de impacto. O sea, porque por ejemplo tú puedes pensar hacer un proyecto de impacto y no sé, una plataforma transmedia, entonces ya son 3 proyectos para hacer una película. Pero como qué rutas de financiación de este tipo de proyectos han encontrado, digamos. La gran pregunta de la sostenibilidad siempre vuelve y gracias por hacerla. En el taller hablamos mucho primero de expandir como nuestra noción de recursos, que no siempre vamos a encontrar el cheque, ¿no? O alguien diciendo, bueno, acá tienes tus 10 millones para arrancar esto en efectivo, pero que también hay muchas otras cosas que no cuantificamos de esa manera, pero que sí son recursos muy valiosos para nuestras campañas, ¿no? Quizás hay un artista que pueda donar su labor, su tiempo, o a veces hay, de nuevo, una investigación muy buena que haya hecho alguien que va a complementar tu campaña de impacto. Entonces, lo primero que diría es eso, como expandir nuestra noción de la abundancia de recursos que hay, más allá del signo pesos. Pero también es una realidad que esto es un trabajo y que por eso también merecemos ser compensados. Y entonces, pues, cada vez más abrimos estos espacios también para invitar a la gente que está allá afuera y que quizás nos está oyendo a unirse como a estos proyectos y pensar, pues no solo desde la filantropía, sino también desde las organizaciones, desde las fundaciones, desde incluso los fondos de periodismo, cómo parte de eso puede ir a financiar una campaña de impacto. En lugares como Europa o Estados Unidos, donde quizás hay un poco más de industria alrededor del tema del impacto, hay fondos específicamente hechos para financiar campañas de impacto. Como decías tú, pues a veces pensamos que está fuera, cada vez más además están interesados en apoyar proyectos en Latinoamérica. Entonces creo que sí, una de las vías es mirar cuáles son esos fondos y por eso también DocCo-Labs y Acción específicamente está empezando a armar una base de datos. Esta fue también una gran discusión en el taller, ¿no? De bueno, compartamos también esa información. Si a mí la cooperación alemana o la española se interesa en esto, entonces pues empecemos a abrir esos caminos para que otros financiadores también se animen. Acá en Colombia, Open Society Foundations, la Fundación Ford han hecho aportes a campañas de impacto nacionales. Es decir, esto ya se ha hecho, no es algo que no exista acá, pero sí, es un reto, definitivamente la financiación es un reto, pero entre más abramos este tipo de espacios, yo creo que también pueden salir más oportunidades
Por ejemplo, también con nuestro fondo cinematográfico en Proimágenes, siempre se han ganado las cosas así, ¿no? Desde identificar una necesidad, ver una oportunidad y quizás esos fondos que hoy el Proimágenes están dirigidos solamente para la distribución, puedan también empezar a incluir estos temas del impacto social, porque digamos que confluye, ¿no? La distribución de impacto es amiga o pues se tiene que amigar con la distribución más tradicional o comercial. No es que entren a competir, sino que se fusionan, y por eso pues quizás por ahí hay otro camino. Hola, Proimágenes. Y yo ahí también quisiera sumar que pensando en que en estas estrategias de impacto hay nuevos aliados, esos aliados que pueden ser ONGs, organizaciones, a veces tienen presupuestos de comunicación que usan para crear algunas piezas y que pueden volverse como aliados y de esa forma financiadores de la campaña, ¿no? Entonces yo creo que digamos que no siempre va a ser ganarse un fondo, ojalá, pero a veces es como uno puede usar lo que tiene, tocar las puertas de una forma en que te vayan financiando ese trabajo, cuántas personas van a participar de esa campaña, quizás la persona de esa organización pueda hacerse cargo de la campaña usando la película y hacerse cargo de todos esos gastos que genere y digamos como un pago por el fee de la película, no sé, yo creo que es como en base a la estrategia, ¿no? Como que no hay un formato. Hay campañas que pueden tener un objetivo muy específico y campañas muy grandes que pueden tener 3 y que necesitan 3 aliados diferentes, porque es que en uno me voy a ir a lo local, en otro me voy a ir como a crear impacto de mentalidades en internet y en otro quiero un abogado que me ayude a generar una protección para mi personaje, ¿no? Entonces lo que hay que hacer primero es como ese mapeo y luego ver alrededor de cada objetivo cuáles son esas organizaciones o entes o institutos que pueden ser aliados y de qué forma pueden como ayudar a financiar eso, ¿no? Yo creo que es pues también de vuelta búsqueda de financiación adentro, afuera, mapear bien esos objetivos y sí, ojalá ahora que la comunidad está creciendo pues generen otros fondos específicos para esto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta en el público? Por allá, cuéntanos cuál es tu nombre, de dónde vienes y tu pregunta. Ok, buenos días, mi nombre es Vanessa Pérez, yo soy productora de audiovisuales y en medio de la nueva realidad del COVID, la vida me ha llevado a todo el tema de redes sociales y marketing digital y precisamente como ver cómo este tipo de proyectos, no solo cinematográficos audiovisuales, tienen salida al mundo a través de las redes sociales, porque ahora todos estamos más cerca con un clic. Entonces, mi pregunta es sencilla, mi pregunta va hacia el tema de la formación. A mí personalmente me interesa mucho, pues en mi recorrido, parece que reuniera como todos esos punticos blancos de los que habla Job Steve en su discurso. Pareciera que cuando hablan de productor de impacto, que es la primera vez que lo escucho, se reúnen como varias de las cosas que ya he realizado. Entonces creo que personalmente es algo con lo que puedo identificarme y que me veo haciéndolo de manera proactiva. Y quiero atrevidamente darle ahí un toquecito a lo que preguntaba Carlos, y es que cada proyecto tiene su capacidad de generar una estrategia particular, y de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, así los espacios a los que uno puede ir en busca de financiación. Y precisamente hablando de eso, de que se requieren de muchos perfiles o muchos perfiles pueden hacer esta labor, creo que la gente que hace ventas, mercadeo, es súper clave, porque creo que es hora de que el cine, por lo menos en Colombia, comience a ver hacia la empresa privada, pues son los que llevan la economía del país y en algún sentido también ellos tienen unas retribuciones tributarias incluso por participar en este tipo de proyectos. Y no solo eso, sino que dentro del cine existe una figura que es el emplazamiento de marca, pero que también se puede traspolar a todo el tema de marketing digital, de producción activa y todo el cuento. Entonces, mi pregunta está clara. Y ya para cerrar, pues nada, quiero aprovechar para felicitar a Yira. No pensé encontrármela en esta situación, estudiamos juntas de pequeñitas en Confenalco y no pensé verla
arrasando con lo que está haciendo, así que la felicito muchísimo. Y nada, esa es mi pregunta sobre todo. El tema de formación. ¿Existe alguna idea, algún propósito de seguir formando estos posibles perfiles? Porque yo me quiero anotar, básicamente. Pues es nuestro sueño, nuestro reto. Muchas gracias por tu pregunta y me alegro que Gira también tenga ese saludo. Pero bueno, cuando nosotras abrimos la convocatoria para este primer taller de formación de productores de impacto, jamás nos esperamos recibir 571 suscripciones. O sea, con suerte yo pensaba, bueno, se inscribirán 40 personas, de ahí elegimos a la mitad, 571 personas interesadas en trabajar o en convertirse o en explorar la opción de la producción de impacto. Para nosotras fue como, wow, qué mundo, qué expectativa, qué oportunidad, pero también qué bueno que en Colombia haya tantas ganas de hacer este tipo de labor y pues hay tantas películas buenas ya en nuestro país que se lo merecen. Entonces pues fue nuestro primer piloto, digamos, de taller, pero nos quedamos muy tristes de saber que habían otras 450 personas que también hubieran podido estar ahí y por lo tanto pues estamos intentando darle no solo más fuerza a esa comunidad para poder compartir recursos más allá de un taller y crear espacios de conversación, de que justo compartamos bases de datos, de dónde financiaste tú eso o de yo tengo esta película pero necesito conectarme con un periodista, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces en esa etapa estamos, de viendo cómo fortalecer esa comunidad. Marce ahorita les va a contar cómo que con eso quizás cerramos, cuáles son los siguientes pasos de Doco Labs, que también incluyen otros espacios de formación y ver cómo también se pueden volver cada vez más replicadores de esta labor, porque pues esto se puede hacer de muchas maneras, no hay una sola fórmula. Lo importante es que quienes ya tengan una experiencia puedan también empezar a compartirla en sus territorios, en sus colectivos, en diferentes partes, porque pues esto no se puede hacer solo desde Bogotá y para Bogotá, sino que queremos que realmente pues haya productores de impacto en todo el país. Entonces sí, estamos en esa tarea, prometemos tener más noticias pronto y pues ya para cerrar este espacio que agradezco mucho, los dejo con Marcela. Bueno, ¿Puedo sí. decir algo? Perdón. Ay, sí. Perdón, Se nos bueno, olvidó además, que tenemos gente conectada, claro. sí, qué raro, pues no los veo, pero agradecerle a Vanessa por ese saludo y se lo juro, Vanessa puede ser una gran productora de impacto, de verdad, súper asegurado. Así que cójanle ahí la caña que está públicamente dando. Y bueno, creo que Carlos también lo conozco, es que no nos estamos viendo, entonces es muy raro, pero también como esa pregunta, porque son las preguntas vitales, no cómo nos formamos en esto y cómo financiamos. Y creo que, bueno, personalmente, por ejemplo, yo en las universidades donde doy clase, hablo de la producción de impacto a mis estudiantes en mi clase documental y en mi clase de producción y ellos, mejor dicho, quedan maravillados. Y creo que empezar también por ahí puede ser interesante, Vane y Marci, como empezar a mirar también todos los que estamos dando clases en las universidades de documental, que este tema, al menos en los estudiantes que están haciendo cine, también empieza a existir, ¿no? Creo que es súper importante eso, al menos empezar como por ese nido. Y se me ocurría, como pensando en la financiación también, como por qué también esta comunidad que estamos creando, también no nos ideamos algo de cómo creamos nosotros un fondo autofinanciable de los proyectos de impacto que hay en Colombia, ¿cierto? Porque yo creo que con toda la gente que hay ahí, al menos con todo el grupo que se formó del laboratorio, seguramente podemos tocar puestas a instituciones para que aporten algo. Pues ahí empezar. Lo del FDC es fundamental, ¿cierto? Como que debe ya existir una categoría del FDC para producción de impacto, sí. Eso hay que pelearlo, pero siento que nosotros también podemos crear un fondo, digamos, llamando a ciertas instituciones para tener un fondo anual que se entregue al menos a 2 proyectos para poder hacer campañas de impacto, no sé, como que se me acaba de ocurrir y siento que seguramente hay gente, esa industria, esa empresa privada que tiene más plata que nosotros, seguramente algo podría donar y verse con incentivos tributarios, bueno, en fin, como que se me ocurría eso también. Sí, me uno a ese llamado tanto para el sector privado que
que puede participar y es bienvenido, pero también anoche viendo algunos de los premios India Catalina pensaba en nuestra televisión pública y en cómo también se ha transformado y tiene pues eso, una muy buena producción de series que pueden llegar mucho más allá de las pantallas de cine y que también se pueden pensar en estrategias de impacto. Así que llamado abierto a todas las alianzas, vengan a nosotros. Sí, total. Y en ese sentido, pues yo sí quisiera nombrar cómo ha sido posible este espacio y esta creación de Docolabs y de Acción. Y esto ha sido posible gracias a una alianza con Deutsche Welle Academy y de la Cooperación Española, que han buscado de alguna forma cómo mejorar la democracia y la libertad de expresión. Y es muy importante la difusión de las obras que hacemos porque son miradas independientes y en ese sentido ahí hay libertad de expresión y cómo llegamos más allá con esos contenidos que hacemos también tiene que ver con eso. Entonces es por eso que ellos nos ha dado como el impulso y el apoyo para crear esto. Nosotros no estamos haciendo solo un laboratorio, sino estamos empezando como a testear, así como lo acaba de decir Vanessa y seguramente muchos de ustedes quienes están interesados en ser parte y cómo podemos tejer como una red mayor, ¿no? Acá hay como ya 25 primeros aliados que son los participantes del taller y la idea es que en abril vamos a hacer otras 2 clases magistrales alrededor de la producción de impacto y vamos a crear la comunidad de acción también como un grupo privado de Facebook para que ahí empecemos como a conocernos más y desde ahí, así como dice Gira y como seguramente han salido muchos comentarios, empecemos como colectivamente a crear mejor esto. También, digamos, me parece muy importante que esto lo estemos conversando en un espacio de festival que es como la primera plataforma que tienen las películas y desde aquí también como amantes del cine, desde otro lugar que no es Bogotá, también empecemos a pensar cómo es que podemos impulsar las películas más allá de sus estrenos, ¿no? ¿Qué pasa con esa conversación? ¿Qué pasa con ese cambio que las películas generan? Muchas veces con los personajes que las protagonizan, ¿qué pasa con nosotros como de alguna forma artistas, cineastas y productores en una sociedad como la colombiana? Realmente creo que es una gran oportunidad de reflexionar y de unirnos como en torno a esto, además en un momento en donde físicamente quizás no estamos pudiendo como salir a hacernos sentir en muchos momentos, pues creo que todo esto digital y de contenido y haciendo lo que más nos apasiona como en conjunto, pues podemos lograr algo. Como dice Vane, ahora estamos como poniendo como la semilla y ha sido un año como muy interesante de pensar, pero ahora digamos ya lo estamos abriendo y esto va creciendo en la medida en que ustedes hacen parte, ¿no? Entonces todos bienvenidos en las redes de Doco, que es @docolombia en Facebook y en Instagram. Vamos a estar publicando las invitaciones para las clases magistrales y también para todas las actividades que se hagan allí. Ahí hay una pregunta. Hay una pregunta más. Gracias, mi nombre es Jaime Sánchez, pertenezco a un colectivo, a una corporación que se llama Cine Indias. Mi pregunta es muy concreta, pues muchos no pudimos estar, hicimos la solicitud como lo comentaban ahora, pero bueno, yo quería saber, digamos, si queremos tener una bitácora sobre todo el proyecto y digamos de alguna manera gestionar el trabajo, si las encontramos, si están en algún punto o cuál es la gran conclusión, digamos, para reflexionar y hacer este trabajo frente a una película como tal, porque pues lógicamente toca todas las redes y entonces cuál sería lo ideal o a qué conclusiones llegaron ahí. Gracias. ¿A qué conclusiones llegamos? Yo creo que es un poco lo que hemos conversado hoy, a que no podemos hacerlo solos, que la transversalidad y eso que en el experimento que hicimos, que fue juntar abogados, sociólogos, periodistas, activistas, cineastas, hubo como un gran potencial de llevar más allá nuestras películas. Creo que esa es como la conclusión más grande, que así es que debemos como trabajar en este tipo de temáticas, porque además enriquece la mirada que uno puede tener como solamente narrativa o digamos alrededor del cine o del arte. Y que necesitamos crear objetivos muy claros pensando en las realidades colombianas, ¿no? A veces uno quiere hacer demasiado
Y creo que una de las conclusiones también es como así sea un objetivo claro y una buena estrategia que rodee esa película con perfiles interesantes que la acompañen, es como muy importante. Pero además de eso, yo creo que hacia final de mes nosotros vamos a compartir también todas las conclusiones del laboratorio, digamos como ejemplos de presupuestos, de cómo usar, digamos, un template como para hacer un plan estratégico, como herramientas que ustedes pueden descargar y usar. También van a estar en la página que es labs.doco.co. Entonces, nada, creo que pues estamos en una exploración constante, también viendo cómo nos apropiamos de este término en Colombia y cómo realmente lo aterrizamos con acciones concretas a nuestra realidad, ¿no? Sí, eso agregaría yo, que en el taller definitivamente confirmamos que la producción de impacto no es algo nuevo en Colombia, se viene haciendo desde hace mucho, como decía Vanessa, yo, ¿no? Identificarse como productora de impacto, es que eso es lo que yo hago, bueno, me pongo ese nombre. Entonces es más como apropiarnos de ese nombre y de ese rol para poder seguir ampliando esta comunidad. Y como lo dijo Marcela, en @DocColombia vamos a estar haciendo las invitaciones para que en abril y posiblemente en mayo nos podamos conectar a través de clases magistrales para seguir esta conversación, eso como un primer paso, pero también pues trabajaremos en poder compartir algunas de las enseñanzas del taller en la página web, y como hoy pues lo vieron, por eso quisimos invitar a Juan Carlos, a Gira, a Tania, y aprovecho para agradecerles a las tres, porque pues estos son solo 3 de los 25 participantes del taller, pero como pueden ver pues tienen perfiles muy diversos, y eso fue otra de las grandes conclusiones, que todos tenemos que unirnos en torno a una causa. Así que eso, muchas gracias a quienes están aquí. ¿Hay otra pregunta? Ay, vale. Antes de despedirnos, última pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Davis Antonio González, vengo de la comunidad de Bicentenario. Quiero hacer una pregunta, pero antes quiero hacer una pequeña intervención de cómo se han dado las cosas en el ámbito en el que yo he trabajado. La siguiente intervención la hago de manera de homenaje, ya que en el 2008 el señor Jorge Benítez irrumpió en un sector de la ciudad en el que yo residía. Y no solo eso, sino que también hacía parte de la problemática de las pandillas. Cuando Jorge llegó con la propuesta Cimarrones al filo de la champeta, lo que al final no pudo ser presentado a un público por falta de recursos, pero cambió vidas, y eso para mí fue ganancia, ya que hoy día soy maestro en primera infancia y gestor en desarrollo de proyectos culturales. También he tenido espacios de producción audiovisuales con Cumbia Films y FOS, lo que al final termina siendo parte de mi aprendizaje, lo cual tomo para enseñar. Mi pregunta es, ¿hay una plataforma que demuestre el cambio después de ser presentada la problemática que hace parte de un documental? ¿Hay una plataforma? No te escuché la segunda parte. ¿Hay una plataforma que demuestre cambios después de ser presentada una problemática que hace parte de un documental? Pues yo creo que ahí va más dirigido como a cuáles son los cambios o cuáles son la evaluación, digamos, de si se ven esos resultados después de una campaña. Sí, claro. Y ese fue, muchas gracias por tu pregunta. Ese fue otra de las grandes conversaciones que tuvimos en el taller sobre cómo evaluar esto. Ya tenemos casos de estudio propios nacionales, pero también de la región de Latinoamérica, en donde vemos cómo realmente esos objetivos muy concretos se plantean y se logran y se pueden medir. A veces no es, ¿no?, con números exactos y tangibles, pero sí hay formas de identificar en una comunidad cómo se pudo haber visto beneficiada. Por eso también te agradezco tu intervención, y cómo le cambió la vida a aquellos que están involucrados en esa temática. Entonces, la evaluación también es una parte importante de las campañas de impacto, de medir, entender cuál es el contexto en el que empezamos,
por dónde pasamos con nuestra estrategia y cuál es el contexto al final, ¿no? ¿Qué cambió en ese panorama? A veces es a través de encuestas, ¿no? de mecanismos como más directos, pero a veces también necesitamos tiempo y la paciencia es otra de las virtudes de los productores de impacto, porque el cambio no es hago clic, muestro una película y mañana solucioné los problemas del mundo, ojalá fuera así. Pero no, los cambios requieren tiempo y a veces hay cosas que más a corto plazo las vemos, como si hacemos una campaña de recolección de basuras con una película, puede que en los 3 primeros meses vemos todo más despejado, la gente no está utilizando plástico, cambió sus hábitos y ahora utiliza bolsas de lona. Pero no sabemos en 3 años si eso continúe o quizás es en 3 años que vemos que, bueno, en esa comunidad ya no se están extinguiendo los animales que estaban en peligro de extinción. Eso por poner un ejemplo así muy amplio. Entonces, sí, respondiendo muy concretamente, sí hay maneras de medir el impacto. Para cada película y cada estrategia tienen que ser las adecuadas, pero la paciencia y el tiempo también determinan muchas cosas. A veces también filmamos algo que no sabemos que en unos años va a poder ir, no sé, a un tribunal como una muestra y una prueba de algo que pasó en nuestro país en el pasado. Eso, por ejemplo, logró una película en Guatemala que se llama 500 años, Granito de Arena, que fue parte del documental, se usó en el tribunal donde estaban juzgando a un militar, a un dictador, a Ríos Montt, que finalmente pues fue declarado culpable y el documental fue usado como una de las pruebas. Entonces, a veces no sabemos qué pueda tener nuestra historia y a través del tiempo pues eso se va a ir develando. No tenemos más tiempo y tenemos que ahora sí cerrar acá, pero de nuevo pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí y también virtualmente. Esperamos poder seguir conectadas a través de Acción y de otros talleres de impacto, pero desde que empecemos estas conversaciones y sigamos hablando de cómo nuestro cine tiene una fuerza para cambiar el mundo, podemos empezar a armar más alianzas y más comunidad y más trabajo colaborativo en torno a este tema. Muchas gracias Gira, Juan Carlos y Tania por unirse a esta charla y muchas gracias Marcela también y al festival. Muchas gracias Vane también, a todos los panelistas que vinieron, a ustedes por estar acá y al festival por darnos este espacio de conversación que ahora extenderemos un rato con algunos que se quieran quedar acá, ya sin transmisión. Y bueno, recuerden ver todo lo que vamos a estar haciendo alrededor de esto en las redes de DOCO y que tengan un buen día. Gracias. Sí, para quienes se quieran quedar al taller, vamos a estar, son las 10:14, entonces vamos a hacer una pausa, un receso de más o menos 20 o 25 minutos y quienes quieran quedarse menos, perdón. Entonces volvemos a empezar a las 10:40 aquí, en este mismo espacio, si se quieren quedar para el taller. Quédense. Sí, chévere que colaboren y se queden todos los invitados porque vamos a compartir pues muchas herramientas.